Muy buenos días a todos. Hablo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual todos los domingos a las 8 de la mañana, hora Nueva York. Vamos a seguir si Dios quiere. Y estamos estudiando las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Estamos en clave número 19. El Tribunal de Cristo es para quién. Esta es la semana número 7 de este estudio y todos los anteriores están grabados en nuestro canal en YouTube, Bereanos. Tenemos listas de reproducción allí y con eso si es la primera vez estar con nosotros en la grabación en YouTube, la sugerencia es escuchar los anteriores, ¿ok? Para poder entender dónde estamos. Porque eso es un estudio profundo. Estamos buceando profundamente en la palabra. Los versos claves de nuestros estudios se encuentran en el segundo libro de Timoteo. Uno es capítulo 2, versículo 15, que dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es el único versículo en toda la Biblia que nos dice que debemos estudiar la palabra de verdad y cómo debemos estudiarla, con diligencia, y debemos trazar bien la palabra de verdad. Trazar tiene que ver con dividir, implica que hay divisiones en la palabra de verdad. Hay muchísimas divisiones, divisiones del tiempo, divisiones de audiencias, grupos de personas, y divisiones de lugares, la tierra del cielo, divisiones entre distintos evangelios de salvación. Las dos claves más fundamentales para poder entender la Biblia es que hay asuntos, existen asuntos dentro del mundo cristianismo. Asunto número uno es el asunto de la Biblia. En inglés hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. 1000 versiones. En español, muchísimas versiones. Y cada versión es distinta. Hay muchos cambios, ajustes. A cambiar solo una letra, quitar una palabra, agregar una palabra, resulta en qué? En la corrupción de la Biblia. Entonces, asunto número uno es averiguar por qué. Y por qué hay tantas versiones de la Biblia. Y asunto número uno es que hay más de 10,000 denominaciones dentro del mundo cristianismo. 10,000. Y cada denominación cree que su doctrina es la verdadera. Y las distintas doctrinas son totalmente distintas. Todo eso, esos dos asuntos, el asunto de la Biblia, el asunto de las denominaciones, generan confusión. Dios no es el autor de confusión. Sabemos quién es: Satanás. Satanás vino para matar, robar y destruir. Él es el padre de las mentiras. Y ese es su objetivo, es confundirnos, generar confusión, manipular, contaminar, corromper. Entonces, dentro de los 1000
versiones de la Biblia en inglés. Nuestra opinión y la de otras es la única palabra de verdad verdadera en inglés es el King James Version, Authorized Version 1611. Y en español su equivalente es la Valera 1602 purificada. Afortunadamente hay una página web que tiene la Valera 1602 purificada. Estoy mostrándola, valera1602.org, y allí podemos estudiar la verdadera palabra de verdad en español. Y además hay una tienda allí donde uno podría conseguir la Valera 1602 purificada. Ok, con eso vamos a seguir. Nuestro estudio es un estudio profundo porque el objetivo es estudiar con diligencia y trazar bien. Okay. Segundo Timoteo 2, 3, 16 dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios, es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Hay 66 libros en la Biblia. Entonces, todos los libros fueron escritos para nosotros, para nuestro entendimiento, pero no toda la Biblia fue escrita hacia nosotros, porque somos un grupo de personas distintos. Nos encontramos en una de las divisiones del tiempo, una de las divisiones de la Biblia. Estamos en la dispensación de gracia. Entonces, dentro de la dispensación de gracia no hay distinción entre los judíos, entre Israel y los gentiles. Y la manera de lograr salvación es el evangelio de la gracia de Dios. Y el evangelio de la gracia de Dios es el siguiente. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. Nada más, nada menos. ¿Okay? La cosa que, el paso que uno tiene que hacer es creer, poner su fe, confiar en lo que Jesucristo hizo para nosotros. Creer el siguiente: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. Porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para nadie se gloríe. Ninguna obra nuestra es suficiente para lograr salvación. Y ni siquiera es un requisito, ¿ok? Entonces, a la vez que uno ponga su fe en lo que Jesucristo hizo, tal persona será un miembro del cuerpo de Cristo. Y Pablo es nuestro apóstol durante la dispensación de gracia. Entonces, sus escrituras, las 13 cartas de Pablo, son muy importantes para el cuerpo de Cristo. Y es importante distinguir cuáles versículos de Pablo fueron escritos hacia nosotros, hacia el cuerpo de Cristo. Y esa es la distinción. Toda la Biblia fue escrita para nosotros, pero no toda la Biblia fue escrita hacia nosotros en términos de que debemos obedecer tal versículo. Ok, dentro de las escrituras de Pablo,
hay dos que tienen que ver con el tribunal de Cristo. Hay tres en realidad, pero dos pasajes dentro de ellos nos encontramos las palabras tribunal de Cristo. Voy a pedir la ayuda de Marta en ayudarnos en leer los dos pasajes. Marta, ¿estás ahí? Sí. 2 Corintios 5:10 dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10-12. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Ok, y vamos a leer la tercera pasaje que tiene que ver con el tribunal de Cristo. Aquí. Marta. Bueno, 1 Corintios 3, del 9 al 15. Porque nosotros colaboradores somos con Dios. Vosotros labranza de Dios sois. Edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro edifica sobre él. Empero, cada uno vea cómo edifica sobre él. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá galardón. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. Ok, gracias. Con mucho gusto. Mientras estamos allí, quiero comparar otros versículos de Pablo. Todos los tres pasajes que Marta acaba de leer son escrituras de Pablo. Y aquí hay dos otros pasajes, pero el tono es totalmente distinto. Los tres anteriores tenían que ver con un juicio. El tono fue fuerte, grave, severo. Y vamos a leer otras escrituras de Pablo. Y nota, por favor, la diferencia en el tono. Marta. Sí. 1 Corintios 5, 15 del 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firme. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok, esos dos pasajes nos consuelan, nos da esperanza. Y los otros generan miedo, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es trazando bien y en particularmente estamos trazando bien las palabras de Pablo, nuestro apóstol.
Ok, el tribunal de Cristo es algo fuerte. Y el asunto de ese estudio, de clave número 19, es el tribunal de Cristo es para quién. La respuesta común, aunque incorrecta, es que el tribunal de Cristo, el juicio, es para el cuerpo de Cristo. Pero la respuesta correcta no es para el cuerpo de Cristo, es para el rebaño pequeño. El rebaño pequeño fue compuesto por los seguidores de Jesucristo durante su ministerio. En primer lugar, los 12 discípulos, después los 11 menos Judas, y después multitudes de personas que fueron agregados en los primeros capítulos del libro de Actos, antes de la venida de la llamada de Saulo de Tarso. Saulo fue renombrado Pablo en capítulo 9 de Actos. Allí es el inicio de la dispensación de gracia con una doctrina distinta, con un evangelio de salvación distinto. Marta acaba de leerlo allí en 1 Corintios 15, 1 a 4. Entonces el rebaño pequeño no es el cuerpo de Cristo. Ellos estaban siguiendo el otro evangelio, el evangelio del reino, fe más obras. Mientras el evangelio de la gracia de Dios es fe y fe sola. Ninguna obra nuestra es necesaria. Aunque es bueno ser una buena persona. Ok, entonces el contexto es súper importante. Durante el ministerio de Jesucristo, había un contexto, y durante el ministerio de Pablo también había un contexto. Pablo estuvo rodeado de judíos durante todo su ministerio. En las sinagogas, congregaciones de personas, iglesias, otra palabra, de la época de Pablo, fueron compuestos por judíos, fariseos, saduceos, miembros del rebaño pequeño, y gentiles también, griegos. Los fariseos y saduceos odiaban a Pablo por su doctrina, la nueva doctrina para el cuerpo de Cristo, y le quieren prohibir a Pablo a predicar por todos los medios posibles, incluyendo su asesinato. Algunos miembros del rebaño pequeño decidieron ayudar a Pablo. No obstante, del hecho que después de escuchar la nueva doctrina de Pablo, ellos, los miembros del rebaño pequeño, aprendieron que no fue posible para ellos a convertirse a sí mismos en miembros del cuerpo de Cristo. Hay dos ejemplos: Pedro, Jacobo y Juan en Actos capítulo 15 y Gálatas capítulo 2, el Concilio de Jerusalén. En la semana pasada, eso fue el estudio, el Concilio de Jerusalén. El día de hoy vamos a leer, estudiar el segundo ejemplo, Actos capítulo 18. Vamos a aprender que había personas, miembros del rebaño pequeño, Sóstenes, Aquila, Priscila y Apolos, que eran miembros del rebaño pequeño, pero estaban ayudando a Pablo con su ministerio. El ministerio de Pablo fue para brindar salvación a través del evangelio de la gracia de Dios a las personas que aún no han logrado salvación,
Y sabiendo que los judíos que han puesto su fe en el evangelio del reino, ellos tenían que quedarse ahí en la iglesia del reino. Okay. Voy a mostrar la diferencia entre los dos evangelios. Okay. Acabamos de leer 1 Corintios 15, 1 a 4, que tiene que ver con el evangelio de la gracia de Dios, evangelio de Cristo para la dispensación de gracia. Pero el evangelio del reino se encuentra en Mateo 24, versículo 14, y Marcos 1, 14. Además, Gálatas 2, 7. El evangelio del reino tiene que ver con fe más obras. ¿Okay? Obras incluyendo arrepentimiento, abandonar todo, tomar la cruz, seguir Cristo, bautismo con agua, perseverar hasta el fin, o si no, no se va a ser salvo. Y la salvación es algo pospuesto. La salvación ocurrirá con la segunda venida de Jesucristo. Entonces hay una gran distinción entre los dos evangelios. Ok, entonces, aquí en Actos capítulo 18, Pablo rodeado con judíos, fariseos, y saduceos y miembros del rebaño pequeño. Marta, ¿estás allí? ¿Podrías leer, por favor? El contexto es el lugar en cuestión es Corinto. Y vamos a leer. Bueno, Actos 18 del 1 en adelante. Después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y halló a cierto judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila, su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Se vino a ellos, y porque eran del mismo oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo era constreñido en espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas oponiéndose y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí, entró en casa de cierto llamado Justo, que adoraba a Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el príncipe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y fueron bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te acometerá para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron unánimes contra Pablo y le trajeron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a adorar a Dios contra la ley. Y cuando Pablo iba a abrir la boca, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme
a derecho, yo os tolerará. Mas si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, príncipe de la sinagoga, le herían delante del tribunal, y a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiendo permanecido aún allí muchos días, despidiéndose de los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiendo raído su cabeza en Cencreas porque tenía voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, mas él, entrando en la sinagoga, disputaba con los judíos, los cuales, rogándole que se quedase con ellos por más tiempo, no se lo concedió. Antes se despidió de ellos diciendo: es menester que en todo caso yo guarde la fiesta que viene en Jerusalén, mas a otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y se partió de Éfeso. Y cuando hubo descendido a Cesarea y hubo subido y saludado a la iglesia, descendió a Antioquía. Y habiendo estado allí algún tiempo, partió andando por orden la provincia de Galacia y la Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Éfeso. Este era instruido en el camino del Señor, y siendo fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, sabiendo solamente el bautismo de Juan. Y este comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, al cual cuando oyeron Aquila y Priscila le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos escribieron exhortando a los discípulos que le recibieran, el cual, habiendo llegado, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. 28. Porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando las escrituras que Jesús era el Cristo. Gracias, Marta. Con mucho Gracias. gusto. Ok. Durante el ministerio de Pablo había distintas audiencias. Okay. En el principio de su ministerio, el principio concedió con Actos capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarsus. Jesucristo, después de su ascensión, utilizó el momento cuando Saulo de Tarsus, en camino a Damasco, tuvo un encuentro con Saulo de Tarsus. Jesucristo lo escogió, Pablo, especialmente para poder ser el apóstol durante la dispensación de gracia. Entonces, en el principio de su ministerio, habían tres tipos de personas en el planeta: los judíos, quien mató a Jesucristo, su Mesías; los fariseos, saduceos; habían miembros del rebaño pequeño, pero en el principio el único miembro fue Pablo. Y poco a poco más personas tomaron la decisión de poner su fe en
el evangelio de la gracia de Dios. Que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. El tercer grupo, gentiles, romanos, griegos, etc. Personas que no eran judíos, que vivían durante el ministerio de Pablo, de Jesucristo también, que no eran salvados a través de ninguno de los evangelios. Fue posible salvación durante la dispensación de la ley, fue para los judíos, pero había excepciones. Okay. Y hemos estudiado las excepciones en estudios anteriores. Pero después, con el transcurso del tiempo, llegó el cuarto grupo de personas. Grupo número 4, aquí en verde. Miembros del cuerpo de Cristo. Okay. Aparte de Pablo. Y ellos fueron compuestos de personas de grupo 1 y 3. 1, los judíos quien mató a Jesucristo, y 3, los judíos que no eran salvados a través de ninguno de los evangelios antes. Okay. Que después de escuchar el evangelio de la gracia de Dios, aquellos gentiles que tomaron la decisión a confiar en el evangelio de la gracia de Dios. Okay. Personas del grupo número 1 y el grupo 3 podrían convertirse en miembros del cuerpo de Cristo. El único grupo que no podría hacerlo fue los judíos del rebaño pequeño. Ok, entonces, con ese contexto podemos ver en Actos 18 las distintos grupos. Y eso fue en el principio de su ministerio, de Pablo. Y allí a partir de Pablo, siendo el único miembro del cuerpo de Cristo, en capítulo 9 de Actos, poco a poco, con el transcurso del tiempo, más personas tomaron la decisión de, en un lugar, ayudar a Pablo y en otro lugar, convertirse en miembros del cuerpo de Cristo. Aquila y Priscila, judíos, ¿okay? que siguieron a Jesucristo. Ellos fueron miembros del rebaño pequeño. No fue posible para ellos a convertirse en miembros del cuerpo de Cristo. Pero ellos le ayudaron a Pablo, porque Pablo se quedó con ellos. Y antes Pablo era Saulo de Tarsus, el que mató, el que persiguió miembros del rebaño pequeño. Priscila y Aquila estaban ayudando a Pablo. Y también podemos ver que un rol de Pablo estaba enseñando la nueva doctrina. ¿Dónde? En las sinagogas, intentando enseñar fariseos, saduceos, miembros del rebaño pequeño, que, hey, hola, hay un gran cambio. Hay una nueva dispensación, hay la dispensación de gracia, hay un nuevo evangelio.
y nuevas reglas. Y allí algunos de los fariseos estaban súper bravos con él. Él se quedó 1 año y 6 meses en Corintio enseñándoles la palabra de verdad. Pero los fariseos creyeron que Pablo fue una mala persona y que la doctrina de Pablo fue totalmente mal. Es interesante aquí en versículo 17 que Sostenés, Sostenés, obviamente un judío, príncipe de la sinagoga, que los griegos lo tomó y le herían delante del tribunal. Sostenés, príncipe de la sinagoga en Corintio. Pablo se quedó allá por 1 año y medio. Y después de este acontecimiento, cuando los griegos lo tomó Sostenés y le herían, Pablo se quedó allí muchos días. Y él se quedó con Priscila y Aquila, miembros del rebaño pequeño. Y un poco después, en este capítulo, podemos leer otra persona que se llama Apolos, un judío, varón elocuente, poderoso en las escrituras. En el principio del ministerio de Pablo, la palabra de verdad, el Nuevo Testamento no existía. Y las 13 cartas de Pablo fueron escritos poco a poco. Entonces, Apolos, poderoso en las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las escrituras del Testamento Antiguo. Y él estaba enseñando las escrituras. Él se dio cuenta que Jesucristo era el Mesías, pero él supo solamente el bautismo de Juan. Juan el Bautista, él estaba proclamando la primera venida de Jesucristo durante la dispensación de la ley. Y durante la dispensación de la ley, el evangelio vigente era el evangelio del reino. El evangelio de la gracia de Dios no existía. Entonces, cuando Aquila y Priscila estaba escuchando a Apolos enseñando en la sinagoga, Aquila y Priscila tomaron la oportunidad a acercarse con Apolos y enseñarlo a Apolos. Hey, Apolos, hay una nueva dispensación, hay un nuevo evangelio, porque Pablo nos enseñaron a ellos, me imagino, porque Pablo se quedó con Aquila y Priscila por mucho tiempo. Entonces, creo que eso va a ayudarles en la misma manera que
que fue para mí a trazar bien las palabras. Otra cosa es en el principio de su ministerio de Pablo, las revelaciones del Señor, los misterios que Jesucristo le dio a Pablo para nosotros, las revelaciones llegó en una manera progresivamente. Okay? Podemos leer que con la conversión de Saulo de Tarso, él fue bautizado. Y en el principio de su ministerio, le bautizó un par de personas. Pero después, él le dijo que, vamos a leer en Efesios 4, 5, porque el bautismo es una obra. Bautismo fue necesario bajo del evangelio del reino, pero bajo del evangelio de la gracia de Dios, ninguna obra humana es necesario. Entonces, bautismo no es un requisito durante la dispensación de gracia. Diezmo tampoco. Efesios 4. Pablo escribió que, y voy a leerlo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia según la medida del don de Cristo. La gracia de Dios existía durante la dispensación de la ley, pero la gracia fue distinta que la gracia que Dios, Jesucristo, estaba ofreciendo y está ofreciendo durante la dispensación de gracia. Y el tono de voz aquí en los primeros versículos de Efesios 4 nos consuela. Son palabras muy, muy suaves. Entonces, a la audiencia, Pablo le escribió así al cuerpo de Cristo aquí. Ok. Preguntas de capítulo 18 de Actos. Algunas preguntas. Número 1, ¿por qué los griegos decidieron herir a Sóstenes? Aún no tengo la respuesta. Ok. El contexto fue en la sinagoga. En la sinagoga delante del tribunal. Okay. No sé por qué fue los griegos. Otra pregunta, o quizás la respuesta es, ¿fue porque Sóstenes era un miembro del rebaño pequeño y le estaba ayudando a Pablo con su ministerio?
Me imagino que durante, en el principio del ministerio de Pablo fue un periodo súper loco, porque él fue súper famoso, conocido como el enemigo del rebaño pequeño, el enemigo más grande cuando era Saulo de Tarsus. Y un día por otro se cambió en ser el apóstol de, de, de los gentiles durante la dispensación de gracia. Antes un matador, antes una mala persona, después una super buena persona. Ok, claves. Los miembros del rebaño pequeño aprendieron a través de Pablo que, número uno, no fue posible convertirse a sí mismos al cuerpo de Cristo. Ok, ser miembro del cuerpo de Cristo, súper más fácil, más sencillo de ser un miembro del rebaño pequeño, porque el rebaño pequeño tenía que obedecer la ley y hacer obras. Segundo clave, el reino terrenal había sido pospuesto con la venida de los misterios que Dios le había dado a Pablo. Por ejemplo, unos de los misterios, la dispensación de gracia, el evangelio de la gracia de Dios, el cuerpo de Cristo, etc. Rapto también. Número 3, las obras terrenales de los miembros del rebaño pequeño fueron importantes. Y quizás es punto número 3. Fue la razón para que ciertos miembros del rebaño pequeño, por ejemplo, Pedro, Sostenés, Aquila, Priscila, Apolo, habían decidido ayudar a Pablo con su misión, su ministerio con el cuerpo de Cristo. Ok, en el principio de hoy leímos los dos pasajes de Pablo que tiene las palabras tribunal de Cristo. Segundo Corintios 5, 10 y Romanos 14, 10 a 12. Además, leímos 1 Corintios 3, 9 a 15. Y la más importante en nuestro contexto es versículos 12 a 15. Y allí hay muchísimas menciones de la palabra obra, obra, obra. Y fuego, fuego, fuego. Estamos aquí, ¿ya? Y quiero destacar fuego, la palabra fuego, las 3 menciones. Esos 3 usos de la palabra fuego se alinean perfectamente con el programa de Dios para Israel. Una división es que hay 2 programas. Programa número 1 es el programa profético para Israel. El otro programa es el programa misterio para el cuerpo de Cristo. El programa profético para Israel tiene que ver con el evangelio del reino, fe, más obras, juicios, obras. Y uno de los errores gigantescos dentro del mundo del cristianismo es, número 1, normalmente las iglesias no están utilizando la Biblia verdadera, no están leyendo la palabra de verdad verdadera.
no están leyendo la verdadera 1602 purificada, no están trazando bien la verdadera 1602 purificada. Y uno de los errores gigantescos es, a ver, que tengo un segundo para buscar una imagen importante. Ya, ok. Aquí. Hay una división dentro de todas las Biblias escritas. La división dice que el Nuevo Testamento comience con Mateo y el Nuevo Testamento es compuesto por los libros entre Mateo y Revelación. Y eso no es la verdad. Es una falsa división. Pero la gran mayoría de cristianos creen que es así y que Mateo hasta Revelación es para ellos. Que todos los libros entre Mateo y Revelación fueron escritos hacia el cuerpo de Cristo. Y eso no es la verdad. Solo en las cartas de Pablo, las 13 cartas de Pablo, es el lugar donde el cuerpo de Cristo puede encontrar su doctrina. Pero no todos los versículos de Pablo fueron escritos así el cuerpo de Cristo, porque él tenía muchas audiencias. Él estaba enseñando en las sinagogas, reclutando ayudantes del rebaño pequeño para que ellos podrían ayudarlo en su ministerio. Entonces, 1 Corintios, estando en el Nuevo Testamento, siendo escritura de Pablo, la gran mayoría, o quizás todas las denominaciones del día de hoy, enseñan que esos versículos aplican al cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo corre el riesgo del juicio por fuego y el castigo de la ira de Dios. Y no es así. Hay denominaciones que enseñan que es posible perder salvación después de lograrlo. Mentira. Mentira. Cuando Saulo de Tarsus en camino a Damasco fue convertido por Jesucristo a ser el primer miembro del cuerpo de Cristo, en Actos 9, inmediatamente después se fue a la sinagoga, las sinagogas, las iglesias de los judíos, para poder predicar. Estaba predicando a los judíos, a Israel, que Jesucristo era su Mesías y mucho más. Él estaba enseñando en una manera progresivamente los misterios que Dios le dio a Pablo para el mundo, ¿okay? Para la nueva etapa, la nueva dispensación de gracia. Ok, entonces Sóstenes fue otro miembro. Creo que él fue un miembro del rebaño pequeño. Y su sinagoga, estando en Corintio, fue la misma iglesia que Saulo de Tarsos persiguió antes de su conversión por Jesucristo. Creo que ciertos miembros de su iglesia, la iglesia de Sóstenes, fueron miembros del rebaño pequeño también. Y creo que en todas estas tres instancias del uso de la palabra fuego, que se encuentran en 1 Corintios 3,
Creo que Pablo le estaba hablando hacia los judíos que pertenecieran al rebaño pequeño. Quizás Pablo escribió el libro de 1 Corintios cuando estaba allí, en Corintios, porque se quedó por 1 año y medio. La obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Okay. En contraste, hemos leído en el principio, en el principio, ¿dónde está? Que Pablo escribió hacia el cuerpo de Cristo, porque por gracia soy salvo por la fe, y eso no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sois salvos, porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Entonces, otro punto de vista es en el contexto de ese versículos. Pablo era el apóstol escogido por Dios para poder predicar un nuevo evangelio basado en la gracia de Dios, no basado en la ley. Y su objetivo fue construir el cuerpo de Cristo. Las palabras escogidas por Pablo en 1 Corintios 3, 13, 17, no fueron palabras suaves ni consoladoras. No fueron las tipos de palabras que hubiera sido capaz de reclutar a nadie a seguirlo a Pablo. Entonces, ese es otro punto de vista. Y creo que vamos a leer, vamos a pararnos aquí. Ese es un buen momento para pararnos y retomar el estudio, si Dios quiere en la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. Voy a parar la grabación aquí.